Hola futuros ingenieros, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio 2.41 que dice: determine A. La tensión requerida en el cable AC. Miramos nuestro gráfico y decimos que la tensión AC viene siendo esta. Vamos a hacer de una vez y vamos a decir que aquí está la tensión AC, que la vamos a llamar fuerza 1. Bueno, si se sabe que la resultante de las tres fuerzas ejercidas, ¿cuáles son las tres fuerzas ejercidas? Vendría siendo esta, esta y esta. En el punto C, correcto, del aguilón BC, decimos que este es un aguilón, debe estar dirigido a lo largo de BC. E y B dice la magnitud correspondiente, de la resultante. Bueno, aquí lo que tenemos prácticamente es un ejercicio donde tenemos que hacer descomposición de fuerzas y encontrar la resultante. El ejercicio me dice que la sumatoria de todas estas fuerzas tienen como resultante esta fuerza que tiene aquí, que vendría siendo el aguilón en este ejercicio. Bueno, entonces decimos que aquí tenemos nuestra resultante. Bueno, para resolver este problema, colocamos nuestra resultante. Vamos a decir que esta es nuestra fuerza 3 y esta es nuestra fuerza 2, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es un plano cartesiano en el punto C. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descomponer todas las fuerzas. ¿En qué las descomponemos? En X y en Y. Bueno, vamos a utilizar las razones trigonométricas. Bueno, aquí tenemos 65 grados. Ese ángulo se me va a reflejar en esta parte de acá del sistema. Bueno, si yo tengo 65 aquí, ¿cuántos me faltan para 90? 25 grados. Y trabajamos con este ángulo de acá. Esta fuerza se descompone en las fuerzas X y Y, ¿verdad? Si yo digo que voy a utilizar la función coseno, ¿qué me dice la función coseno? Coseno es igual al lado opuesto, perdón, coseno del ángulo es igual. Vamos a poner aquí las siglas con las que me guío, que son SO, K y TOA. Bueno, digo que seno del ángulo es igual al lado opuesto por la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al adyacente por la hipotenusa. Tangente es igual al opuesto por el adyacente. Si yo tengo aquí que 25 grados, ¿cómo lo puedo usar? Puedo utilizar para despejar la fuerza en X. Vamos a poner fuerza 1 en X es igual, que vendría siendo mi fuerza 1 en X, el lado adyacente, vendría siendo igual al coseno de 25 grados por F1, ¿verdad? ¿Cómo llegué a esto? Muy fácil. Digo que el coseno de 25 grados es igual al adyacente. En esta oportunidad vendría siendo mi fuerza en 1x, ¿verdad? Que es esta fuerza que tenemos aquí, sobre
la hipotenusa, que viene siendo F1. Lo que está dividiendo lo paso a multiplicar y tenemos como resultado esto. Pero coseno de 25 grados lo puedo resolver. Y esto vendría siendo igual a 0.91 por F1. Ahora voy a descomponer mi fuerza en Y, ¿verdad? Mi fuerza en Y está acá, pero también la puedo reflejar acá, ¿verdad? Y yo digo que en este caso voy a utilizar, si acá utilicé coseno, acá voy a utilizar seno. ¿Por qué seno? Porque Fy, lo voy a poner aquí, Fy, póngale la fuerza 1 en Y, viene siendo igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto es el que está al frente de mi ángulo. Entonces yo puedo decir que F1 por el coseno de 25 grados. ¿Verdad? Perdón, por el seno de 25 grados. Resuelvo seno de 25 y tengo que F1 es igual, F1Y es igual a 0.42 por F1. Y tengo resuelto estas dos fuerzas. A continuación, bueno, para resolver este ejercicio nos vamos a guiar por los vectores unitarios de cada fuerza. Entonces los vectores los vamos a escribir a un lado. Yo digo que el vector unitario de de F1 vendría siendo igual a, el vector unitario de F1 en X es igual, vamos a poner aquí, la fuerza 1 la componen los dos vectores unitarios, menos 0.91 porque está en el negativo de las X, F1 vendría siendo fuerza 1 en Y, más, porque es un vector positivo que está dirigido para arriba en el lado de la Y, 0.42 F1J, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a despejar nuestra resultante. Esta resultante la componen dos fuerzas, X y Y, ¿verdad? Tenemos que en X, vamos a decir que la resultante en X es igual, vamos a utilizar el ángulo de, si acá mide 35, vamos a utilizar este ángulo que sería 35 para 90, 55 grados, ¿verdad? Y decimos que Rx, vamos a ponerla acá, Rx es igual, ¿qué función utilizo? ¿El seno o el coseno en esta oportunidad? Si quiero, decimos que el coseno es el que está al lado, entonces el que está acá al lado, el adyacente, entonces vamos a utilizar el coseno. Y decimos que R por el coseno de 55 grados. Resolvemos esto, coseno de 55 y tenemos 0.57 R, ¿verdad? Ahora despejamos nuestra función en Y, nuestra componente en Y. Y decimos que RY es igual, si acá utilizamos seno, acá vamos a utilizar seno de 55 grados. Resolvemos seno de 55 y tenemos que esto es igual a 0.82 por R. Pero tenemos que ponerlos en sus vectores unitarios. Y decimos que
R lo componen, la resultante la compone los vectores en X negativo con menos 0.57 R en y menos, ¿por qué menos? Porque baja nuestra componente en el eje Y, 0.82, 0.82 R en J, ¿verdad? Ahora vamos a seguir descomponiendo nuestra fuerza en nuestra fuerza 3, ¿no? Entonces el vector fuerza 3 se compone por en Y, en X, 0, porque solo es una componente que baja en línea recta en la componente de la Y, y en J, perdón, 0 en X, porque no hay fuerzas en X, no la compone ni una fuerza en X. Y en Y la componen las 50 libras. Entonces decimos que 0 en Y, pero menos, menos 50 libras en J. Ahora vamos a descomponer nuestra fuerza de 75 grados. Nos da un ángulo de 25, lo vamos a resolver con ese ángulo. Y tenemos que aquí, como acá, se refleja nuestro lado opuesto, ¿verdad? Y este sería nuestro lado adyacente. Entonces utilizamos seno, coseno. Para este lado, para la función en X. Bueno, para despejar fx vamos a utilizar la opción seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seno es igual al lado opuesto. El lado opuesto viene siendo este lado de acá, que se refleja también acá. Y tenemos que 75 libras por el seno de 25. Resolvemos seno de 25 y lo multiplicamos por las 75 libras. Y tenemos que es igual a 31.69 libras. Ahora vamos con nuestra fuerza 2 en Y. Si acá utilizamos seno, acá vamos a utilizar coseno. Tenemos que 75 por el coseno de 25. Y esto es igual a 67.97 libras. Bueno, vamos a ponerlo esto en los vectores unitarios y decimos que la fuerza 2 es en X 31.69 libras. En Y, y en J tenemos 67.97 libras y en J. Bueno, y ahora ¿qué hacemos con todos estos datos? Lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque decimos que R, la resultante, es igual a la suma de todas estas fuerzas, F1 más F2 más F3, ya que todas estas fuerzas están en equilibrio, ¿verdad? Y trabajaría como una reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es poner las componentes de nuestra resultante. R, que es igual a menos 0,57 menos 0,82 es igual a la sumatoria de todo esto más todo esto más todo esto, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es colocar, bueno, decimos que dos vectores son iguales si sus componentes son iguales, ¿verdad? Con eso en claro,
Vamos a colocar primero todas las componentes en I y luego todas las componentes en J. Y así haremos un método de ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a colocar todas las componentes en I. Tenemos que en I, vamos a poner en I, tenemos 0 menos 0,57 R en I es igual, porque estamos igualando, ¿verdad? Esto, la resultante, con todo esto, con las tres fuerzas, menos 0,91 en la fuerza F1 en I, más, ya no pongamos I, más, buscamos nuestras fuerzas en I, tenemos la fuerza de, aquí es 0, sería más 31.69 libras, ¿verdad? Y esta vendría siendo mi ecuación 1. Ahora vamos a sacar mi ecuación 2, que es poner todas las componentes en J. Pongo mi resultante en J y con las J que igualé. Entonces tengo menos 0,82 R es igual a 0,42 más 67.97 libras. Y esta vendría siendo mi ecuación 2. Ahora aquí, como tengo un sistema de ecuaciones, lo que voy a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones. Tengo F1 aquí, ¿verdad? Tengo R acá, y lo que voy a hacer, y mis números independientes, lo que voy a hacer es eliminar esa F1 para así resolver R. ¿Cómo lo hago? Esto lo vamos a multiplicar por 0,42 y esto lo multiplicamos por 0,91. Toda la ecuación la vamos a multiplicar por esos dos números. Bueno, para despejar fx vamos a utilizar la opción seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seno es igual al lado opuesto. El lado opuesto viene siendo este lado de acá, que se refleja también acá. Y tenemos que 75 libras por el seno de 25. Resolvemos seno de 25 y lo multiplicamos por las 75 libras. Y tenemos que es igual a 31.69 libras. Ahora vamos con nuestra fuerza 2 en Y. Si acá utilizamos seno, acá vamos a utilizar coseno. Tenemos que 75 por el coseno de 25. Y esto es igual a 67.97 libras. Bueno, vamos a ponerlo esto en los vectores unitarios y decimos que la fuerza 2 es en X 31.69 libras. En Y, y en J tenemos 67.97 libras y en J. Bueno, y ahora ¿qué hacemos con todos estos datos? Lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque decimos que R, la resultante, es igual a la suma de todas estas fuerzas, F1 más F2 más F3, ya que todas estas fuerzas están en equilibrio, ¿verdad? Y trabajaría como una reacción. Entonces, lo que vamos a hacer
es poner las componentes de nuestra resultante. R, que es igual a menos 0,57 menos, 0,82 es igual a la sumatoria de todo esto más todo esto más todo esto, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es colocar, ya, bueno, decimos que dos vectores son iguales si sus componentes son iguales, ¿verdad? Con eso en claro, vamos a colocar primero todas las componentes en I y luego todas las componentes en J. Y así haremos un método de ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a colocar todas las componentes en I. Tenemos que en I, vamos a poner en I, tenemos 0 menos 0,57 R en I es igual, porque estamos igualando, ¿verdad? Esto, la resultante, con todo esto, con las tres fuerzas, menos 0,91 en la fuerza F1 en I, más, ya no pongamos I, más, buscamos nuestras fuerzas en I, tenemos la fuerza de, aquí 0, sería más 31,69 libras, ¿verdad? Y esta vendría siendo mi ecuación 1. Ahora vamos a sacar mi ecuación 2, que es poner todas las componentes en J. Pongo mi resultante en J y con las J que igualé. Entonces tengo menos 0,82 R es igual a 0,42 más 67,97 libras. Y esta vendría siendo mi ecuación 2. Ahora aquí, como tengo un sistema de ecuaciones, lo que voy a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones. Tengo F1 aquí, ¿verdad? Tengo R acá, y lo que voy a hacer, y mis números independientes, lo que voy a hacer es eliminar esa F1 para así resolver R. ¿Cómo lo hago? Esto lo vamos a multiplicar por 0,42 y esto lo multiplicamos por 0,91. Toda la ecuación la vamos a multiplicar por esos dos números. Aquí se nos olvidaba la componente en Y de menos 50 libras, que está en J también, ¿verdad? Ahora para hacer 0, estas dos y eliminar F1, multiplicamos los 0,42 por todos los 0,57, los menos 0,91 y 31,69 igual los 0,91, lo multiplicamos por los 3, ¿verdad? Realizando esa multiplicación tenemos que esto es igual a 0,23 menos 0,38 en F1 y 13,31 menos 0,75 en R, 0,38 en F1 y menos 94,07. Esto se nos hace 0 y tenemos que esto es igual a menos 0,98 en R y hacemos la operación aquí, tenemos que esto es igual a, esto es igual a
107.34, ¿verdad? 107.34. Haciendo la operación tenemos que esto es igual a menos 94,04. La operación acá. Despejamos R. R es igual, lo que está multiplicando lo pasamos a dividir, menos con menos se hace más y tenemos que esto es igual a 96 libras, porque trabajamos en libras, ¿verdad? Esto es libras, libras y libras. Ahora, para despejar F1, lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra ecuación, en la que sea podemos reemplazar y despejar. Yo lo voy a hacer en esta ecuación, ¿verdad? En la ecuación 1. Decimos que es menos 0,57 R. R ya lo habíamos calculado, entonces lo reemplazamos de una vez. R viene siendo igual a 96 libras, ¿verdad? Y esto viene siendo igual a menos 0,91 F1 más 31.69 libras. Bueno, hacemos la operación, hacemos la multiplicación y tenemos que esto es igual a menos 54.72 y esto viene siendo igual a menos 0,91 más 30 F1 más 31.69 libras. Lo que está sumando pasa a restar, menos y menos sumamos y tenemos que esto es igual a 86.41. Lo que está, pues sale negativo, lo que está multiplicando pasaría a dividir menos 0,91 y esto sería igual a F1. Hacemos la operación y tenemos que F1 es igual a